Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La semana legislativa entra en una fase decisiva con un congreso tensionado por el control de las comisiones, fracturas internas en el oficialismo y una agenda marcada por el ajuste fiscal impulsado por el nuevo gobierno. Mientras en la Cámara el equilibrio parece inclinarse hacia el oficialismo en número de presidencias, en el Senado persiste la incertidumbre y los quiebres políticos tras acuerdos cruzados con la derecha. Para hablar de esto y muchas más cosas, estamos con Danilo, analista y cientista político. ¿Cómo estás, Danilo? Estaban preguntando por ti en el chat. Bien, muchas gracias por la pregunta. También leo los comentarios malos, son los que me quedan. No, pero nada de eso, nada de eso. Sí, oye, vamos directo. Un saludo entonces, a todos, inclusive a esas personas. Los tengo identificados, completamente identificados. Oye, vamos entonces, han pasado muchas cosas en el Congreso y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué implicancias tiene entonces que el oficialismo controle 18 de 27 comisiones en la Cámara? Es importante lo que pasó la semana pasada porque como lo adelantamos acá el lunes pasado, se llegó a un acuerdo del oficialismo, la Democracia Cristiana y la DC, y el PPD para tener el control de las cámaras y al final tener una distribución. ¿Qué implicó esto? Por ejemplo, que el Partido Socialista se quedó sin participación en la Comisión de Hacienda, cosa que no pasaba desde el retorno a la democracia. El Partido Socialista siempre había tenido participación en la Comisión de Hacienda, salvo hoy. Así de duro suena. Igual la oposición se quedó con 9. Ahí vemos una linda gráfica. Se quedó con 9, pero claro, la única relativamente relevante es minería y pesca, y también hay que contar Constitución, que Mulet, el militante de la Federación Regionalista Verde Social, futuro independiente, porque ese partido hay que eliminarlo, según el CERVEL, no según yo. Entonces ahí están las 9 de la oposición, pero el oficialismo se queda con el control de todo lo demás. Hacienda, relaciones exteriores, defensa, esas son para el Partido Republicano. Hay 4 para la UDI, 3 para Renovación Nacional. ¿Y qué implica? Implica que las definiciones de cómo se debate y de qué se debate terminan siendo en parte responsabilidad del presidente de la comisión y también de la mano de las urgencias que ponga el Ejecutivo. Para que la gente entienda, ¿este es un poder efectivo o una ventaja que está más bien limitada en tiempos políticos? ¿Se mantiene durante todo el periodo que le corresponde? Este acuerdo es por 4 años. El acuerdo también implica que las presidencias van a ir rotando. Estas son las presidencias del primer año, pero van a ir cambiando, se van a ir cruzando partidos, pero van a estar... Este predominio del oficialismo va a seguir durante los 4 años. Y tenemos que entender que el próximo año quizás no es Romero del Partido Republicano presidente de Hacienda, pero va a haber otro republicano u oficialista en esa presidencia. Y eso va a pasar. Y es importante, porque hago énfasis en Hacienda y en Romero, es importante porque ahora viene la ley Omnibus que dijeron que le iban a mandar después de Semana Santa. Así que queda un poco para saber desde dónde van a sacar los recursos, si van a hacer la reforma tributaria para las grandes empresas, si van a hacer lo de gratuidad hasta los 30 años. Vamos a ver qué entra en esa ley miscelánea, pero va a entrar recién después de Semana Santa, o eso es lo que han dicho. Hoy estamos viendo una derecha bien articulada o una oposición desgastada y sin rumbo en esto que ha pasado. Yo creo que un poco de ambas. El orden interno que ha tenido el oficialismo se siente, pero lo que yo echo de menos es tener a alguien del Partido Republicano tirando, reclamando, como por ejemplo lo que pasó que lo vamos a ver más adelante, lo que pasó con la ranita de Darwin y el presidente del Partido Republicano Esquella, que dijo, ya no nos importan esas cosas, y al día siguiente... el Ministerio de Medio Ambiente reingresó el decreto y fue tomado razón por Contraloría. Entonces, ahí hay un espacio del Partido Republicano donde debe haber gente, entre comillas, enojada, y vamos a ver si es que van a tener la posibilidad de decirlo públicamente o no.
saber si les gusta cómo está llevando el gobierno esta situación, por ejemplo, lo del MEPCO. Pero en el Senado, para que no nos vayamos del Congreso todavía, en el Senado la situación es más compleja porque todavía no hay comisiones. No está en la distribución de comisiones. ¿Cuándo se debería zanjar eso? Mañana martes se supone que la oposición se comprometió a entregar los nombres que van en cada una de las comisiones. Pero no se sabe porque hay una pelea entre el PS y el PPD que llegaron a un acuerdo y el Partido Liberal que llegaron a un acuerdo en el Senado, pero dejaron afuera al PC, al Frente Amplio y a la Democracia Cristiana. Entonces ahí hay dos pugnas desde la oposición, una que tiene a lo que antes llamábamos Apruebo Dignidad, el PC y el Frente Amplio, más la Democracia Cristiana, que se juntaron todos en un mismo comité para negociar de igual a igual con el PPD, el PS y el Partido Liberal, y están negociando la integración de comisiones. Porque los cupos ya están entregados, como ya sabemos que, no sé, por ejemplo, en Relaciones Exteriores, el presidente va a ser de un lado y a ese lado le tocan 3 integrantes y al otro le tocan 2 y el año siguiente se da vuelta. Ese acuerdo ya está listo, pero la integración de comisiones con nombre y apellido está pendiente y se supone que mañana se van a entregar los nombres. Yo no aseguraría nada. Si es que se llegan a conformar los nombres, recién después, porque tenemos semana distrital la próxima semana, recién en abril van a empezar a funcionar las comisiones en el Senado. ¿Quién es el gran articulador en el Congreso del Partido Republicano? Es que ella es el nuevo senador y termina siendo el gran articulador del Partido Republicano completo como presidente del partido. Pero además en la Cámara tienen a Benjamín Moreno, que fue el encargado de las negociaciones de la Cámara de Diputados, y ahí también hay un hombre que ronca al menos en la negociación, pero también está Romero, que como presidente de la Comisión de Hacienda lo vamos a ver mucho en la prensa desde abril con esta discusión. Pero lo que viene en la Cámara esta semana es todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal. Vamos a eso. Porque Quirós dijo, ok, a todos los ministros, Quirós, el ministro de Hacienda, le dijo a todos los ministros, ministro, usted córteme 3% del presupuesto de su ministerio. Entonces, ¿qué van a hacer en el Congreso? Todas las comisiones. Mañana sesiona Hacienda y van a invitar a Quirós. El miércoles sesiona Economía y va a ir más. Y Quirós también. En Educación va a ir la ministra de Educación. En Salud, la ministra Chomalí, y así sucesivamente. En todos los ministerios, en todas las comisiones van a invitar al ministro que corresponda y le van a preguntar, ok, ¿qué va a recortar? Y obviamente los ministros no van a decir demasiado, porque primero tienen que informar al ministro Quirós y a Palacio, pero vamos a intentar recoger algún espacio de transparencia al respecto, a saber qué programas van a eliminar, cuántos funcionarios van a despedir, porque hay que recortar de alguna forma, y esas son las únicas 2 formas de recortar. También se está hablando de los malos programas sociales, por ejemplo. El que está peor evaluado es Junaep. Se gasta mucha plata, es muchísima plata. ¿Y pero es posible que corten Junaep? No puedes cortar Junaep porque es la alimentación de todos los estudiantes. Entonces, claro, vamos a ver a ministros diciendo vamos a cortar los programas mal evaluados, pero esos programas hay que mantenerlos de alguna forma. Quizá hay que gastar menos plata en esos programas, pero son derechos adquiridos. Igual podría ser esto las primeras pruebas de fuego para los ministros, porque ahí se van a soltar la lengua, como que se dice. Algunos tienen, o sea, yo estoy... Y desde la moneda no pueden hacer control a todos los ministros y todo lo que se habla. Yo creo que eso es lo que espera la moneda, de tener a todos controlados. Vamos a ver qué va a pasar mañana y el miércoles con estas comisiones para saber qué va a ocurrir con ello. Y también en otros temas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos va a invitar al subsecretario para hablar sobre el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y en Medio Ambiente se va a hablar de los decretos que sacaron, en Vivienda se va a hablar de la reconstrucción. Entonces vamos a tener a todos los ministros en las comisiones dando declaraciones, y algún otro ministro dirá algo que nos entregue información sobre estas polémicas de fin de semana. Igual hay que decir que la mayoría de los ministros en política no son tan avesados. Así que puede que se caigan, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que es lo que espera la oposición,
pero vamos a ver qué tan preparada llevan esta primera como declaración como ministro estamos hablando de frente de 13 diputados que los van a interpelar. Va a ser en algunos casos ruda cuando no contesten las preguntas, los van a apretar y va a estar muy interesante esto mañana y el miércoles. Bueno, hay que ver también si la oposición va a llegar ordenada y clara también a estas comisiones. Sí, yo creo que no, pero vamos a ver entre pregunta y pregunta, vamos a ver qué tan alineada está la oposición al respecto. Y hay otra cosa en la que se tiene que alinear la oposición, o no sé si se va a alinear. Mañana martes a las 10 de la mañana, la Cámara vota la prórroga del estado de excepción constitucional en la Araucanía y en la provincia de Arauco y Biobío. Y ahí vamos a ver cómo vota la oposición. Una oposición que votó aprobando estas prórrogas de estado de excepción hace un mes y medio. Se aprobó esto. ¿Y qué señal política daría si no están a favor? Hoy día escuchaba al diputado Winter que decía, se le otorga libertades al gobierno de turno para tener este estado de excepción. Y yo confiaba en el gobierno del presidente Boric y ahora no confío en este gobierno, entonces por eso voy a votar en contra. Igual esa línea argumental tiene algo de sentido, pero van a salir los oficialistas en contra de esa línea argumental y va a haber diferencias, porque yo estoy seguro que opositores también van a aprobar la prórroga del estado de excepción, entonces ahí van a haber diferencias entre la oposición también. Y lo vamos a ver el martes a las 10 de la mañana, yo supongo. Si es que Quirós no nos sorprende de nuevo, como hoy día nos sorprendió con el diario oficial, supongo que esa va a ser la discusión del día. La prórroga y las diferencias de votos entre la última prórroga del estado de excepción y esta. ¿Y quién pierde más si es que no se aprueba? No, yo creo que nos hemos estado acostumbrando demasiado a tener estados de excepción permanentes que dejaron de ser de excepción hace mucho tiempo. Así que va a haber una discusión al respecto. Va a hablar la ministra de Seguridad en la Cámara y vamos a ver cuál es la proyección que tiene el gobierno sobre estos estados de excepción, porque ya dejaron de ser de excepción hace mucho tiempo. Así que yo supongo que la ministra va a presentar un proyecto a más largo plazo al respecto. Oye, quiero profundizar también sobre otro tema muy relevante que es el tema del CAE. El CAE es una buena jugada lo que ha hecho Quirós con esto de buscar a estos sinvergüenzas que no pagan, considerando también que el CAE es una demanda muy sentida dentro de la ciudadanía. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se ha llevado esto y también cómo se prevé la discusión en el Congreso en este tema? Yo soy deudor del CAE. ¿Y pagas tu CAE? Estoy al día, por supuesto. Ah, ya. Por supuesto. ¿Tú también tengo CAE, estoy al día. Ah, ya, qué bueno. Yo creo que está bien que cobren a los que adeudan y aquí va a haber límites porque, por ejemplo, se hablaba de 1,5 millones, de la gente que ganaba más de 1,5 millones se les cobre. Está súper bien que se les cobre. O sea, no. Aquí hay un problema de que una deuda impaga total es de 800 millones de dólares. Entonces, es una locura. Tienen que sacar la plata de alguna parte y además, en paralelo a ello, de salir a cobrar la plata, que no se cobra, creo que desde el 2017. Entonces, como yo creo que el Estado tiene que solucionar este problema con los deudores del CAE. Había relativo acuerdo sobre qué hacer con la deuda del CAE en el Congreso en la discusión de esta nueva... De este nuevo crédito que se iba a dar, que lo intentó sacar el gobierno anterior y no pudo, pero había, al menos sobre la parte de la deuda del CAE, había un acuerdo relativo en el Congreso. Yo creo que se tienen que agarrar de eso y comenzar a solucionar el problema de los deudores del CAE, porque termina siendo un problema permanente del Estado no tener esos 800 millones de dólares en caja. Y es un gasto que hace el Estado año a año, mes a mes, y es un problema. Yo creo que... ¿Y están las condiciones políticas para llegar a un acuerdo en esa materia? ¿En el Congreso? Hace 2 meses estaban las condiciones políticas para esta parte del proyecto.
Estaban los votos. Y le dijeron al gobierno, separa el proyecto y te aprobamos esta parte. No se pudo. Pero yo creo que hay espacio, al menos están los votos. Y podrían estar los votos para sacar algo en ese sentido. No estamos hablando de que le van a condonar la deuda a casi nadie, pero iba a haber una pequeña condonación, repactar. Personas que habían pagado, no sé, 10 o 15 años, no recuerdo, se les bajaba la cuota o podían pagar todo un viaje y se les hacía un pequeño descuento. Había muchas fórmulas que ya estaban más o menos... sí que sería una derrota por Frente Amplio. O sea, como que si es que esa parte incluso se aprobara en el Congreso hoy día bajo la administración de José Antonio Kast. Yo creo que todas estas son discusiones que se van a tener y también este volador de luces que hizo el ministro Quirós sobre eliminar el CAE para los mayores de 30 años y todos se le fueron encima. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, habló en contra de esto. El diputado Charper también habló en contra de esto. Yo creo que eso es un mono de paja para el debate público porque el año pasado, si no contamos los CFT e IP, porque se supone que esos no entran, a la universidad entraron 2.700 personas el año pasado con más de 30 años. No es tanto, no te va a ahorrar nada de plata. No es una discusión de plata esto, termina siendo ideológico y yo creo que es un punto político que se quiere hacer. Es un punto político que se quiere hacer y yo creo que es muy fácil de renunciar a él y así la oposición se gana una victoria. Y el oficialismo termina haciendo otras cosas en paralelo que la oposición no se dé cuenta. Oye, cambiemos de tema y vamos al caso Bachelet, ONU y sobre la candidatura entonces de la expresidenta a este organismo internacional y la presión que está haciendo el Congreso. ¿Es un tema simbólico o tiene impacto político real? A ver, fue impresionante porque nos sorprendimos el viernes con una reunión entre el presidente Kast y la presidenta Bachelet por más de 90 minutos en La Moneda. Se dijo que fue a solicitud de la expresidenta. Y en medio de esta incertidumbre de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Y esto, uno puede suponer que esto pasó, pero el jueves parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de resolución para pedirle al gobierno que bajara la candidatura. Pero esto un poco de... para que vengamos a aprender, un proyecto de resolución no es absolutamente nada. Nada. Es un comunicado público que lanzan algunos diputados que le dicen, señor presidente, el presidente de turno, señor presidente, por favor, haga esto. Es un comunicado público que se pone en votación y se vota cuando corresponda, se va a votar esta semana ese, y a ver si tiene los votos o no, pero no tiene nada vinculante. No obliga al gobierno a hacer absolutamente nada. Entonces es más bien téngase presente que la UDI quiere bajar la candidatura de la presidenta Bachelet y la vocera Cedini ya dijo que se definirá la postura en un plazo cercano. Nadie sabe cuánto es eso, pero en un plazo cercano. ¿Y las cosas, cómo crees tú que se van a dar? ¿Se apoya o no se apoya la candidatura de Michelle Bachelet, el gobierno? Yo creo que no tiene ningún incentivo para quitarle el apoyo a la presidenta Bachelet. Pero no la va a apoyar ni con términos diplomáticos ni con plata que hay que poner en esta candidatura. Pero la presidenta Bachelet tiene a dos mastodontes de la diplomacia de la región, a los dos países más importantes de la región, Brasil y México. Entonces termina siendo más o menos irrelevante lo que haga o deje de hacer Chile si tiene a Brasil y México atrás. Creo que hay 4 o 5 candidaturas. Costa Rica, Argentina, pero no hay Burundi. Ay, sorpresa. Pero no hay ningún país tan potente como México y Argentina atrás de alguna de esas candidaturas. Oye, proyectemos la semana, lo que se viene, a qué tenemos que poner ojo durante esta semana. Ya me dijiste que el día de mañana es un día clave. Mañana se vota los estados de excepción, la renovación de los estados de excepción. Vamos a ver qué va a pasar en la oposición. Van a haber votos a favor y en contra en la oposición. Eso quizás sea un problema.
También es interesante ver lo que va a decir la ministra de Seguridad en esa misma decisión, a ver si tienen, en esa misma votación, a ver si tienen algún plan sobre cuándo se va a acabar el estado de excepción en el sur de Chile. Eso también es relevante. Las discusiones que van a tener todas las comisiones con sus respectivos ministros para saber de dónde van a hacer el recorte del 3%. Eso va a estar interesante. Más de algún ministro, yo creo, Va a pisar el palito. va a pisar el palito y va a lanzar el nombre de un servicio público o de un programa y van a haber movilizaciones de esa asociación de funcionarios ese mismo día. Claro. Algo va a pasar ahí. En alguna de las comisiones va a ocurrir algo. Y es interesante esto. Y también es interesante hacerle seguimiento qué va a pasar con el Plan Nacional de Derechos Humanos que se retiró, que tenía 175 acciones sobre derechos humanos, que se retiró de Contraloría esta semana. Y también le van a pedir explicaciones en la Comisión de Derechos Humanos al subsecretario, y lo que va a pasar en medio ambiente con estos decretos retirados. En energía también pasó, retiraron 5. Habían parques nacionales, el pingüino de Humboldt, que es lo que La más se da. ranita. La ranita ya se Sí. ya volvió y fue cursada por Contraloría en 24 horas. Algo Oye, que- creo que la ranita de Darwin la apoyaba incluso Leonardo DiCaprio. Estaba ¿Sí? tuvo una cruzada por la ranita de Darwin. No, y Blumel dijo, calificó esto de movimiento radical, esto de retirar tanto, como no es una bandera solo de las izquierdas, el medio ambiente, desde hace mucho rato. Hasta Matei habló en contra sí. de esto. Oye, te quiero preguntar algo que no se nos vaya. El tema de Esquella. ¿Le están quitando el piso a Esquella o no? ¿Qué se Por ve? la ranita de Darwin. Por la ranita de Darwin. Es que pareciera que está quedando atrás, como que llega desfasado, ¿no? Yo creo que al está pasando? contrario, creo que esto es una muy buena demostración de que es que ella le está hablando al público interno y el presidente le habla al resto del país. Como al final es que ella está haciendo el duro, el policía bueno y el policía malo. Están jugando. Entonces es muy interesante porque estos descuadres de lo que hace el gobierno con lo que dice Esquella, yo creo que están súper conversados y son costos a los que Esquella se quiere Exponer. inmolar porque para resguardar el gobierno. Tiene sentido que tengas a alguien, a un oficialista acérrimo, manteniendo el discurso por derecha firme, porque si no, recuerden que tenemos al Partido Nacional Libertario, que también te puede ir comiendo la Justamente- base electoral ahí. Justamente estaba pensando en eso. Entonces, es que ella está jugando a ser el Kaiser. Claro, el Kaiser interno, el Kaiser que no hace daño, el Kaiser que no tiene ningún problema con ir duro, aunque el gobierno vaya en dirección contraria, porque está dando espacio a que la discusión pública se circunscriba a la posición del gobierno y a la posición de Esquella. No hay nada más a la Ya, derecha. pero no existe riesgo en eso. Como que en que se vea como un desorden, porque pareciera que todo está muy bien alineado. Entonces, en la medida que empiecen a aparecer y que los medios de comunicación empiecen a notar fricciones, se puede abrir un problema. Yo no veo ningún problema si Esquella sigue en esta estrategia. El problema es cuando algún republicano en el Congreso, por ejemplo, se levanta y diga, esto no me parece. Porque por la centro derecha igual has tenido discusiones. El diputado Charper lleva un par de declaraciones en contra de algunas medidas del gobierno. La presidenta del Senado también, Paulina Núñez. Entonces, por la centro izquierda también tienes oposición interna. Y ya hay espacios, y en esa discusión se termina englobando la discusión pública. Terminamos discutiendo lo que decía Esquella, lo que hace el gobierno, lo que dice Charper o Núñez. Y yo creo que lo más grave de estas semanas de la presidencia de José Antonio Caz es que no tiene oposición. No hay oposición. Pero se puede rearmar o no. Yo espero. Vamos bueno, a ver. veamos también cómo están las comisiones, Vamos porque a puede ver ser cómo una posibilidad. Vamos a ver cómo están las comisiones esta semana, qué van a hacer los diputados opositores en estas discusiones con los ministros del presidente Caz. Es la primera prueba que van a tener los ministros de esta administración en serio. Contra 13 diputados preguntándoles dónde va a recortar.
Está bastante interesante lo que va a pasar esta semana. Muchas gracias, Danilo Herrera, analista político, que viene todos los días lunes con mucho amor de la gente del chat. ¿En serio? Sí. Agradecido del amor. Y del desamor no. Del desamor no, obvio, po. obvio, está bien. Así que muchas gracias, Danilo. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos.